Dios te bendiga en este día. Nuevamente, Dios nos permite el privilegio de poder estar compartiendo su palabra y damos gracias a Dios por este día y por cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Hoy se celebra el Día del Padre y quiero felicitar a cada uno de los padres, especialmente a cada uno de los padres de mi iglesia, Templo Cristiano Fuente de Vida. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por sus vidas y que sea Dios quien les proteja, quien les guarde y quien les dirija cada día para siempre llevar adelante, ¿verdad?, sus casas, sus hogares bajo la guianza de Dios. Felicidades a mi esposo, que es el padre de nuestros 3 hijos, y doy gracias a Dios por su vida también y por cada uno de ustedes. En este día yo quisiera compartir una porción que se encuentra en el libro de Génesis 22. Es acerca de un hombre en el cual podemos aprender una enseñanza muy preciosa el día de hoy. Y me estoy refiriendo de Abraham. Esta porción la encontramos en Génesis 22, del 1 hasta el 19. Y aquí voy a estar leyendo la porción primeramente y después estaremos hablando, ¿verdad?, un poquito sobre este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo sus 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Tenemos aquí un ejemplo muy hermoso de Abraham, un hombre ya de edad avanzada, porque recuerden que cuando Dios les dijo que iban a tener un hijo, dice su palabra que Abraham y Sara ya eran de edad avanzada. Y aquí tenemos ya a un muchachito, ¿verdad? Así es que ya eran ellos personas mayores, pero Dios puso a prueba la fe de Abraham. Y vamos a ver en este pasaje cómo esta fe obediente de este hombre superó esta prueba tan grande que este hombre pasó. Es una, yo creo, de los pasajes donde nos muestra una experiencia, una prueba de fe muy grande. Si usted se imagina el cuadro por el cual Abraham pasó en este pedido que Dios le hizo, cómo él pudo poner toda su confianza en el Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios grande. Podemos aprender de Abraham cómo manejar, cómo actuar cuando Dios nos pone una prueba en nuestro camino, y esto va a traer gloria y honra a Dios. Cuando se le pide que tome a su único hijo, yo me pongo en la posición de Abraham y pienso y digo, de verdad que Abraham tuvo una fe tan grande y fue un hombre con una obediencia ejemplar para nosotros, porque entregarle a Dios algo que uno tanto ama es difícil, pero el Señor prueba nuestros corazones. Cuando Abraham se levanta de mañana, es porque él escuchó esta orden que Dios le dio e inmediatamente él comienza este acto de obediencia por fe solamente. Él sabía que Dios no se iba a contradecir con las promesas que ya le había dado, y él se mantuvo firme en esta promesa. Cuando le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Era algo muy difícil, pero él se levantó, él actuó por fe, sabiendo que Dios se agrada de la obediencia. El camino que él tenía que caminar para llegar a este monte Moriah era largo. Dice que era como unos 80 kilómetros. Yo me imagino que esto equivale como posiblemente unas 50 millas. Era un camino largo, eso sí sabemos. Pero dice la palabra del Señor que él se mantuvo en la promesa, que dice su palabra que en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios le regaló a Isaac, a Abraham y a Sara, Dios les había dicho que a través de Isaac serían benditas todas las naciones. Abraham era un hombre bendecido, pero nuevamente Dios aquí estaba probando su fe. Así es que Abraham fue un hombre valiente, un hombre que luchó, un hombre que se entregó verdaderamente a Dios al obedecer a este mandato y tener la disposición de entregar su hijo nuevamente a quien se lo estaba pidiendo. Dijo Abraham a sus siervos cuando ya ellos iban caminando y que llegaron cerca del monte, ustedes esperen aquí. Le dice, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Yo me imagino este jovencito, Isaac, noble, tranquilo, obediente también a su padre. Y Abraham le pone la leña para que él la cargara, y van caminando juntos. Pero aquí hay una pregunta inevitable. ¿Dónde está el cordero para el holocausto?
porque dice que Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero? Él iba seguro que Dios iba a proveer el cordero para el holocausto. Él está dispuesto a proveer cualquier necesidad por la que usted esté pasando. Dios va a proveer. Cuando la situación parece que no tiene esperanza, debemos de preguntarnos, ¿hay algo imposible para Dios? En Génesis 18:14, cuando Sara se rió, porque ya era vieja ella y su esposo para tener hijos, y Dios le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y recordemos también que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Como dice Filipenses 4:13, necesitamos depender de la provisión de Dios. Abraham, en esta prueba, él se sostuvo en las promesas que Dios le había dado. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Las naciones paganas practicaban los sacrificios humanos, pero Dios los condenaba como un terrible pecado. Dios no quería la muerte de Isaac. Dios solamente quería probar el corazón de Abraham. ¿Dónde está el cordero? Qué supremo esfuerzo de fe para contestar como lo hizo Abraham. Dios proveerá del cordero. ¿Cuántas veces nos vemos en una situación apremiante, en una situación difícil y preguntamos dónde estará la respuesta, dónde estará la solución? Cuando debemos depender y confiar de Dios, que Él proveerá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho que fueran, Abraham comenzó a levantar el altar. Imagínense cómo estaba Abraham. Abraham se había ido sin comentar nada de lo que Dios le había pedido. Yo creo que dice la Biblia que ni a su esposa le dijo, los siervos tampoco sabían que iba a ofrecer un sacrificio, pero no sabían quién iba a ser al que iban a sacrificar. Pero él se fue silenciosamente, yo me imagino que en un clamor todo el camino, pidiéndole al Señor que le diera las fuerzas, que le diera de su mano, que lo ayudara a pasar esta prueba. Y dice que cuando llegaron, él comenzó, y me imagino a Abraham poniendo piedra sobre piedra para hacer el altar, preparando para poner a su propio hijo, a su único hijo, en ese altar. Cuando él empieza a amarrar a su hijo para ponerlo en el sacrificio, me imagino que era una agonía como humano que era Abraham, pero él seguía confiando en un Dios poderoso. Y dice la Biblia que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cuál habrá sido ese dolor que él sintió mientras hacía ese trabajo? ¿Cuándo proveería Dios el cordero? Él iba seguro que Dios iba a hacer algo. En Hebreos 11:19 nos dice que Abraham pensó que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. Así es que si él era obediente a ese mandato que Dios le había dado, Abraham mismo tenía la confianza plena en Dios, que Dios mismo podría levantar a su hijo de la muerte. Cuando Abraham tomó el cuchillo, esta fue una entrega completa. Él lo iba a hacer posiblemente con dolor en su corazón por el amor que tenía a este hijo, pero él iba decidido a obedecer a Dios. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Cuando oyó la voz, él detuvo este cuchillo.
Dios quería que Abraham sacrificara en su corazón a Isaac para que se convenciera que amaba más a Dios que a su hijo. Era un hijo prometido, era un hijo que él anhelaba grandemente, pero Dios estaba probando la fe de Abraham. Todo el sufrimiento de Abraham se disolvió en maravilla cuando oyó las palabras, porque yo conozco que temes a Dios. No había rehusado a Isaac, su único hijo, a quien amaba con tanta ternura, Abraham. Es difícil soltar lo que amamos profundamente. Cuando le damos a Dios lo que Él nos pide, Él nos devuelve mucho más de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros hubiéramos soñado. Los beneficios espirituales de sus bendiciones superan enormemente nuestros sacrificios. Abraham aprendió en su compromiso de obediencia a Dios y también aprendió la habilidad de Dios para resolver una necesidad. Él aprendió que Dios es poderoso y que Él obra en medio de la necesidad. Pero dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí que a sus espaldas estaba un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto al lugar de su hijo. Qué bueno es Dios. En el momento preciso, en el momento que él lo necesitaba, Dios provee de ese cordero. Aquí vemos un paralelo entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac y Cristo mismo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto. Mientras que Dios detuvo a Abraham para no sacrificar a su hijo Isaac, Dios no libró a su propio hijo Jesús de morir en la cruz. Él lo hizo por amor a nosotros. Si Jesús no hubiera muerto, el resto de la humanidad hubiera perecido. Dios envió a su único Hijo Jesús por amor a nosotros para librarnos de la muerte eterna que merecíamos y en lugar nos da vida eterna, como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham recibe muchas bendiciones por la obediencia a Dios. Dice la palabra del Señor, versículos 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué promesa tan linda recibe Abraham por su obediencia. A veces desconocemos los efectos a largo plazo que tienen las decisiones que tomamos hoy, pero que a largo plazo tienen consecuencias, ¿verdad? El hecho de saber que estos actos que tomamos ahora tienen consecuencias, deberíamos de pensar en cuidadosamente cómo actuar, cómo llevar adelante nuestros trabajos, nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque eso va a afectar a nuestras generaciones, a nuestras familias, el futuro, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Dios quiere obediencia de parte nuestra. Dios demanda obediencia de nosotros. Dios le dio a Abraham toda una nación de descendencia por medio de Isaac, su hijo. Abraham recibió su recompensa más de lo que él pudo imaginar. Dios es fiel. Lo que llegamos a recibir, sin embargo, no siempre es un resultado inmediato, o a veces en las formas materiales o de maneras que nosotros pensamos. Después de todo, los bienes
tangibles, ¿verdad? Que vienen a ser la recompensa que menos satisfacción traen, pero que nosotros como hijos de Dios anhelamos una recompensa mayor, que esa será una eternidad con nuestro Salvador. Abraham parece que estuvo en una escuela de fe. Su fe fue puesta a prueba varias veces, pero este hombre, aún ya en su edad avanzada, como mencioné, él fue un hombre que se mantuvo fiel y que para nosotros es un ejemplo a seguir. Nunca estamos muy grandes, dice, para enfrentar nuestros retos. Mientras estemos vivos, hermanos, siempre estaremos aprendiendo cosas nuevas. Siempre estaremos experimentando experiencias en nuestra vida, que algunas cosas nos traerán sufrimiento, pero que Dios querrá modelar nuestro carácter, querrá pulir nuestra vida, aumentar nuestra fe como lo hizo con este hombre, con Abraham. Nunca estamos tan grandes, dice, para pelear nuevas batallas y para aprender nuevas verdades. Abraham es un ejemplo para nosotros para seguir. Dice la palabra del Señor que el justo vivirá por fe. Y en este día yo les animo a que vivamos cada día siendo imitadores de Cristo, que vivamos siguiendo el ejemplo que Él nos dejó, que vivamos siguiendo el ejemplo de Abraham, una vida de obediencia. Porque dice su palabra del Señor en 1 Corintios 11:1, como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y decir estas palabras son palabras muy fuertes, porque decir sed imitadores de mí con tantas faltas que tengo, pero hay una cosa, si nosotros nos sometemos a su palabra, si vivimos una vida justa, como este hombre Abraham, que sirvió al Señor con todo su corazón, que él dejó a un lado ese dolor tal vez, ¿verdad?, que pasó para entregar a su hijo Isaac, sabiendo que Dios proveería, sabiendo que Dios tiene todo el control en nuestras vidas. Y fue un sufrimiento y una prueba muy grande y muy difícil, pero él la logró superar con la ayuda de Dios porque su confianza estaba en Él. Como padre, yo les invito que seamos imitadores de Dios. Si nosotros imitamos a Dios, podremos decir también, hijos, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos parados en la roca que es Cristo, el modelo a seguir. Y tendremos vidas bendecidas, hogares bendecidos, familias bendecidas, donde podremos ser luz en medio de las tinieblas. Tenemos un ejemplo grande en la vida de Abraham y en muchos más, como está en Hebreos 11, donde nos menciona los héroes de la fe. Tantas personas que pasaron por luchas y pruebas, pero Dios nunca los dejó, nunca los abandonó y su mano siempre estuvo con ellos. En Proverbios 21, 2 al 3 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que el sacrificio. Dios no nos está pidiendo un sacrificio ahorita, de que traigamos a un hijo en un altar. No, Dios está pidiendo nuestro corazón. Dios está pidiendo que vivamos una vida justa, que seamos obedientes, que obedezcamos su palabra, porque eso nos traerá bendición. Y en Samuel, 1 Samuel 15:22, donde Samuel dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios se agrada de nuestra obediencia. Dios es fiel y cuando Él te pone una prueba en tu camino, es para levantarte, es para que tú madures, es para que tu fe aumente, crezca y tú puedas ser una persona firme, sólida, fundada en la roca que es Cristo y que podamos extender nuestra mano, dar una palabra de amor, una palabra de esperanza a aquella persona que está necesitado. Yo te invito que cierres tus ojos y que le digas al Señor que te ayude a ser obediente y a someterte a su palabra y que podamos seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por este ejemplo tan lindo que vemos en tu palabra de la vida de Abraham, Señor.
como tú fuiste con él, Padre, y yo sé que la fe, Padre, mueve montañas. Yo sé que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestra fortaleza, que cuando pasamos por luchas y pruebas, Señor, cuando tú, Padre, nos pasas por momentos difíciles para poder sacar de nosotros ese brillo, para sacar de nosotros ese valor, como cuando el oro es afinado, Señor. Yo te pido que tú nos des la fortaleza para seguir adelante. Bendice, Señor, a cada persona que está escuchando en este día este mensaje. Bendice su vida, Señor. Te pido por cada padre de hogar que tú les fortalezcas, que tú les des gracia y sabiduría para llevar adelante sus hogares, su familia. Que podamos ser imitadores tuyos, Señor. Gracias por la bendición que tú nos prometes, Señor. Gracias porque sabemos que un día estaremos contigo en tu presencia y tú serás nuestra fortaleza en todo momento. Y nunca llegas tarde, Señor. Así como tú, Padre, llegaste en el momento preciso cuando Abraham necesitaba. Tú le dijiste que detuviera ese cuchillo, Señor. Tú tienes, Padre, ángeles alrededor de nosotros guardándonos y protegiéndonos de todo peligro, de todo mal. Tú quieres nuestro corazón, tú quieres nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Gracias por la bendición de tenerte en nuestras vidas y porque tú eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, que tengan un bendecido día y sigamos siempre adelante, anhelando cada día parecernos más a Jesús. Dios les guarde.